Muchachos, entonces siguiendo con los planteamientos teóricos y habiendo ya planteado pues como la forma en la que se hace análisis nodal y análisis de mallas con su respectiva terminología, vamos entonces a introducir otros dos conceptos que son importantes en análisis de circuitos y una ampliación pues como de las técnicas vistas en la sesión anterior. Específicamente estoy hablando de los supernodos y las supermallas, que como nos vamos a dar cuenta pues son casos particulares dentro de cada uno de estos análisis que, si no los consideramos, podría ser restrictivo el análisis nodal y análisis de mallas, porque para ciertas topologías pues aparece una característica que no nos dejaría hacer de forma correcta las sumatorias en los nodos o en las mallas. De igual forma, y para terminar pues la unidad 2 con lo que tiene que ver con teoría, vamos a introducir los conceptos de equivalente de Thevenin y Norton, que derivan pues en el concepto de máxima transferencia de potencia. Esto lo vamos a hacer en dos videos diferentes. Primero voy a hablar de lo que son supernodos y supermallas con sus respectivos ejemplos, y en otro apartado entonces les voy a hablar de lo que es el equivalente de Thevenin y Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia. Empezando entonces con análisis nodal, algo pues que es importante tener en cuenta, y es en el momento en que se aparezcan fuentes dependientes, pues nos vamos a dar cuenta que en esas sumatorias, en esas ecuaciones de las sumatorias, van a aparecer esas dependencias, ¿cierto? Lo que quiere decir que entonces vamos a necesitar de una ecuación adicional que va a corresponder con la dependencia, ¿cierto? Entonces la única diferencia pues grande que aparece en el momento en que la topología del circuito incluye fuentes dependientes independientemente de la naturaleza que sean, ¿cierto? Si es una fuente de corriente dependiente de voltaje, 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 corriente, etcétera, ¿cierto? El caso especial del que les hablaba al principio entonces corresponde con los supernodos. Los supernodos pues no es más ni menos que una particularidad en el momento en que haya una fuente de voltaje, como la que estoy mostrando aquí, conectada a dos nodos esenciales. Si ustedes se dan cuenta, en el momento que yo fuera a hacer la sumatoria para representar la corriente que sale de cualquiera de los dos nodos, pues voy a tener problemas, porque voy a decir B sub 1, pues en este caso, si fuera a tomar como referencia B sub 1, entonces sería B sub 1 menos B sub 2. No tengo resistencia para hacer la sumatoria. Eso es un problema. Habíamos visto pues que cuando tenemos elementos en paralelo con fuentes de voltaje, pues digamos que uno los puede descartar para el análisis. En este caso entonces esto de acá se considera como un supernodo, ¿cierto? Si bien se dejan etiquetados todos los nodos esenciales, lo que se va a hacer es identificar cuáles de estos nodos esenciales están conectados por fuentes de voltaje. Se tendría entonces una configuración como esta, donde solo se van a considerar las corrientes que entran y salen de ambos nodos de forma simultánea. Es decir, yo voy a hacer una ecuación, una sumatoria de voltajes en el supernodo, ya lo vamos a ver en el ejemplo, pero no voy a considerar ninguna de esas ramas del supernodo, ¿cierto? Ni la que estén en paralelo con él. Entonces aquí voy a tener corrientes que entran al supernodo, que salen del supernodo, aquí salen del supernodo, sale del supernodo, ¿cierto? Fíjense que no tengo que analizar nada que tenga que ver aquí con la rama de la fuente ni la rama en la que estaba la resistencia. Ahorita lo vamos a ver pues en el ejemplo que les muestre. Entonces, de hecho el ejemplo que seleccionamos es un ejemplo que va a tener lo más complicado que pueden tener en un supernodo, que es en este caso de acá. Como vemos, hay estos dos nodos esenciales están conectados, o hay una fuente de voltaje dependiente de corriente conectada a esos dos supernodos. Entonces fíjense que voy a tener que decir que este es un supernodo, y adicionalmente cuando haga la ecuación del supernodo voy a tener una dependencia, ¿cierto? Sin embargo, pues es un procedimiento normal que no implica mayor grado de complejidad. Lo único que hay que tener en cuenta es que la ecuación del supernodo pues va a tener una dependencia. Vamos a ver en detalle en el ejemplo. ¿Listo? De igual forma, si vamos a analizar
o hacer el análisis del circuito usando análisis de mallas, pues también se nos puede presentar fuentes dependientes, ¿cierto? Fuentes dependientes, entonces cuando calculemos la cantidad de ecuaciones que van a salir, si quiero encontrar todos los voltajes y las corrientes del circuito, pues voy a tener ecuaciones con dependencias que, como ya hemos visto, nos generan una ecuación más, pero que nos representa mayor inconveniente. El concepto entonces de supermalla viene que, así como cuando un supernodo es que dos nodos esenciales hay conectado a una fuente de voltaje, ya sea dependiente o independiente, puede pasar que en dos mallas, que una fuente de corriente esté compartiendo dos mallas. Ya hemos visto por análisis de mallas que en este caso la corriente de esta rama sería una sumatoria de las dos corrientes de las mallas adyacentes, ¿cierto? En este caso, pues entonces de esa forma lo que uno hace es suprimir o digamos eliminar esos elementos de ahí y unir las mallas de las cuales la fuente está compartiendo, como se ve aquí en este caso. Sin embargo, no se eliminan las corrientes de mallas, sino que como se va a ver en el ejemplo, cuando se haga la sumatoria, pues cuando me encuentre con la corriente de la malla 1, voy a poner la malla 1, cuando me encuentre con la corriente de la malla 2, pues la malla 2. Aquí lo importante, pues sí, como para uno no enredarse, lo que yo les recomiendo es que siempre asignen el sentido de las mallas, de las corrientes de malla, pues de la misma forma para que no haya problemas y no se confundan ahí con los signos. Igual se puede hacer de cualquier forma, ya lo hemos visto, pero pues no se enreden, ¿cierto? Pongan el mismo sentido y no habrá problema. Ok, este es el ejemplo. Como pueden ver, que vamos a analizar. Aquí hay una fuente de corriente de 2 amperios que está compartiendo dos mallas. Vamos a ver en el ejemplo cómo vamos a asignar una corriente para esta malla, una corriente para esta malla, y vamos a hacer la supermalla formada por estas dos. ¿Listo?